Lo que está diciendo Marx, pues, es que es necesario que la filosofía se vincule a la práctica. Y ya en ese momento, en este artículo que he mencionado de los anales franco-alemanes, está considerando que la filosofía debe convertirse en crítica de lo real. Y esta crítica de lo real tendría que implicar la alianza de la filosofía con las fuerzas políticas y en especial la fuerza imperial. Dice aquí en relación a la contraposición entre Alemania y Francia, dice, somos contemporáneos filosóficos del presente sin ser sus contemporáneos históricos. La filosofía alemana es la prolongación ideal de la historia de Alemania. Por lo tanto, si en lugar de las obras incompletas de nuestra historia real criticamos las obras póstumas de nuestra historia ideal, la filosofía, nuestra crítica figura en el centro de los problemas de los que el presente dice, that is the question. Lo que en los pueblos es la ruptura práctica con las situaciones del Estado moderno, en Alemania, donde estas situaciones ni siquiera existen, ante todo es la ruptura crítica con el reflejo filosófico de dichas situaciones. Entonces, incluso hay una frase famosa, evidentemente el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que la fuerza material tiene que derrocarse mediante la fuerza material, pero también la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las masas. Por lo tanto, la filosofía debe dejar de ser pura especulación y debe vincularse a la transformación de la sociedad. Bueno, esta revista, Los Anales Franco-Alemanes, pues va a tener que ser suspendida porque Alemania va a cerrar toda posibilidad de su distribución y va a exigir que a Francia que elimine a estos perniciosos alemanes que están allí, judíos alemanes. Y entonces, pues efectivamente expulsan a Marx de Francia y entonces se va a Bruselas, junto con su esposa. Bueno, en Bruselas entonces, pero sin embargo, en París, Marx empieza a trabajar un tema, que es un texto que se llama Los Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Ese texto tampoco es conocido durante la vida de Marx y es realmente publicado hasta los años 30, produciendo una gran revolución en filosofía. Porque lo que se pensaba era que Marx era un economista, un político, un periodista crítico y no tanto un filósofo. Y al cambio aquí revela la vena filosófica de Marx. ¿Qué hace Marx en los manuscritos económico-filosóficos de 1844? Reúne tres grandes tradiciones. La tradición de Alemania, o sea, Hegel y toda la filosofía alemana, Kant, Schelling, en fin, todos los filósofos alemanes de su tiempo, la concepción filosófica. Luego profundiza sobre la idea política de Francia, socialismo utópico, Saint-Simon, Owen, Fourier y Cabet, de todos los teóricos de la política. Y luego también, ya por un descubrimiento que hace Engels conoce a Engels justamente en París. Bueno, ya lo conocía antes, pero no se habían congeniado, pero ya en París vuelven a encontrarse y nunca se separarán, serán los grandes amigos. Y Engels venía, su familia había puesto una fábrica de helados y tejidos en
Inglaterra, y entonces pues él ya sabía que allí se estaba gestando un nuevo sistema económico que empezó a estudiar. Le dio a conocer entonces a Marx justamente los economistas. Es decir, mira, aquí está Adam Smith, que es filósofo y economista, David Ricardo, están aquí Malthus, están aquí todos los economistas, John Stuart Mill, entonces están fundador del liberalismo, entonces están todos los economistas que están reflexionando sobre lo que está construyendo en Inglaterra, que era el capitalismo, ya plenamente. Entonces, entre estos tres pensamientos, el clásico, la filosofía clásica alemana, el socialismo político de Francia, y luego, en tercer lugar, la vía de Inglaterra, la economía política inglesa, hace entonces, busca asimilar y profundizar y establecer un pensamiento original. Y ahí está justamente el tema de los manuscritos. ¿En qué consiste allí ciertas propuestas originales? Por un lado, la tesis de la esencia humana. El hombre se distingue de los animales por el trabajo, por la transformación de la naturaleza. Por otro lado, el hombre crea un mundo, pues el hombre es un ser ontocreador. Crea un mundo social a partir del trabajo y se crea a sí mismo en este proceso. Pero en las condiciones del capitalismo, en las condiciones de la propiedad privada, de los medios de producción, la conversión del trabajo en dinero, surge un tema, que es el tema de la enajenación. Entonces este tema va a contradecir justamente, no va a permitir que se desarrolle la esencia del hombre. Y entonces va a dificultar, va a deformar la enajenación y va a crear un conjunto de enajenaciones. Enajenación significa el no reconocimiento del hombre en sus propias creaciones, por un lado. Y por otro lado, al crear un mundo ajeno, es un mundo que se vuelve contra de él. Veamos este asunto, recordemos, está un poco vinculado a lo que decía Feuerbach sobre el tema de la religión. Entonces, realmente Marx va a abrir el concepto de esencia humana, el concepto de enajenación, también va a hablar de los sentidos. Ahí hay un interesantísimo texto de los sentidos sobre cómo hay una educación del oído, de la vista, etcétera. O sea que hay una idea del ser humano real que está impidiendo, que la sociedad está impidiendo realizarse, esta sociedad capitalista, que todavía no tiene claro todos estos conceptos, es solamente idea. Ahora bien, justamente también tiene un conjunto de temas de tipo estético. Recordemos que Adolfo Sánchez Vázquez, ya lo expresé allí en las anteriores exposiciones, descubre, junto con otros, Landshut y Meyer, por ejemplo, descubren que en Marx existen una serie de observaciones sobre la estética, que es una parte esencial del hombre. Y entonces Sánchez Vázquez se dedica a trabajar profundamente los manuscritos y va a hacer una obra llamada Filosofía y Economía en el joven Marx, que vale la pena trabajar y analizar. Al final del libro, de su libro, en donde habla de la naturaleza del trabajo enajenado, habla de la relación con Hegel, habla de la relación con Feuerbach, porque en ese sentido de Feuerbach y Hegel he dicho que Marx retoma el concepto de enajenación de Feuerbach, pero dice, lo que pasa es que Feuerbach no va a entender, no va a captar las grandes aportaciones de Hegel en el conocimiento de la realidad. Y entonces el método hegeliano, la dialéctica de Hegel.
Y entonces lo que dice es, ¿por qué? Porque su concepción de Feuerbach es una concepción solamente dedicada al análisis de la religión. Y el problema es más bien el problema del ser humano y el problema de la realidad, cómo captar, cómo conocer la realidad. Hegel, a su vez, es un idealista que habla del espíritu absoluto, pero como el espíritu se realiza en la real, entonces tiene que desarrollar una serie de novedades metodológicas para explicar lo real. Lo real no puede entenderse por medio de la ciencia natural. Esto ya Kant lo había entendido claramente. No es posible aplicar el método científico natural a la sociedad. Es necesario entonces un nuevo método para tratar de captar el desarrollo histórico de la sociedad y del hombre mismo. Entonces hay una serie de descubrimientos de Hegel que Marx no va a dejar de lado, pero sí eliminar el aspecto especulativo e idealista de Hegel. Bien, entonces desarrolla pues concepción y el propio Sánchez Vázquez hace al final dos capítulos dedicados a la querella de los manuscritos. Es decir, cuando los manuscritos fueron conocidos y publicados en los años 30, pues aquí hubo un debate, no solo aquí en el mundo, hubo un debate sobre el tema. Aquí podríamos decir que el conocimiento de los manuscritos por parte de José Revueltas va a decir, bueno, el punto de vista claro es la clase obrera está enajenada. Es necesario que se busque una nueva forma de conocer la realidad. Bien, entonces Marx va a hacer corrido de Francia, se va a Bruselas y en Bruselas forma un grupo, ya él está vinculado a un sector que se llama la Liga de los Justos, buscar ya transformar la sociedad, convertirse en un revolucionario. Pero entonces Marx en un cafecito hace un texto que es conocido como las tesis sobre Feuerbach. Ese texto es un texto fundamental que ya expresa una serie de posiciones suyas, aunque solo para él, porque no se va a publicar, no se van a publicar en vida, y solo como reflexión de qué es lo que podría pensarse sobre varios problemas. Uno, sobre la teoría del conocimiento. Es decir, hay una propuesta nueva que ahorita vamos a exponer en la siguiente exposición. La teoría del conocimiento sobre el individuo y la sociedad, sobre el tema de la religión, sobre el tema de la filosofía, sobre el tema de la transformación, de cómo entender a los individuos más allá de Feuerbach, más allá de la tradición clásica. Y lo más importante es que va a exponer su tesis 11 sobre Feuerbach, que es la clásica tesis de que los individuos solo están interpretando, los filósofos solo interpretan el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Esto hay que explicarlo mejor y lo vamos a hacer en la próxima vez.